La historia comienza en San José, California, año 1906, en una mansión que permanecía en constante remodelación por órdenes de su dueña, Sarah Winchester, viuda del magnate de los rifles Winchester. En dicha casa también vivía la sobrina de Sarah, Marion Marriott, con su pequeño hijo Henry y un gran número de sirvientes. Una noche, Henry caminaba por la casa con la cabeza cubierta por un saco y al darse cuenta de que el niño no estaba en la cama, su madre salió en su búsqueda. Luego, al encontrarlo y quitarle el saco, notó que el pequeño tenía la mirada nublada mientras señalaba una pared advirtiendo que alguien vendría por ellos. Más tarde, en otra ciudad de California, el psiquiatra Eric Price, mientras estaba bajo los efectos del láudano, era contratado por la junta directiva de empresas Winchester para evaluar la cordura de Sarah. El ejecutivo que lo contactó argumentaba que la viuda podía haber perdido la razón al estar convirtiendo su casa en un laberinto casi interminable, lleno de múltiples habitaciones. Tiempo después, Eric llegó a la famosa mansión y lo primero que encontró fue a un grupo de albañiles en plena remodelación, seguido de un trabajador que lo guió hasta la biblioteca donde lo recibiría Sarah. Sin embargo, mientras esperaba, comenzó a percibir situaciones extrañas, como un armario que se movía sin cesar, y al acercarse a curiosear, descubrió que aquello realmente era una ventana que estaba siendo ajustada. Seguidamente fue sorprendido por Marion, quien le mostró la casa, explicándole las reglas impuestas por su tía. En el recorrido resaltaba no solo la cantidad de sirvientes que Eric veía por doquier, sino cada detalle ingenioso de la casa, por lo que Marion le explicaba que su tía era una mujer con inventos de última generación. Finalmente llegaron a la habitación donde el hombre se alojaría, así que Marion le sugirió que aprovechara de refrescarse antes de la cena donde les acompañaría la tía. No obstante, antes de salir de la habitación, la mujer le advirtió que Sarah no aprobaba beber antes de la cena, lo que hizo que Eric comprendiera que Marion había percibido los sorbos que él se había tomado antes de entrar a la casa. Mientras se acicalaba, Eric tomaba láudano y hablaba con el retrato de su amada y fallecida esposa. De repente empezó a percibir situaciones extrañas nuevamente. El espejo se movía solo y un hombre aterrador se le apareció, por lo que el doctor intentó huir justo cuando un sirviente llegaba para avisarle que la cena estaba lista. Ya en el comedor lo acompañaban Marion, Henry y justo detrás del niño, el mismo sirviente con el que acababa de hablar. Aún así, cuando Eric le hizo señas para que le sirviera un trago, éste le ignoró. Para bajar las tensiones, el doctor conversaba con el niño, mientras Marion le mencionaba que debía ser muy buen médico ya que su tía lo había elegido personalmente para evaluarla, algo que sorprendió a Eric, pues desconocía que la propia Sarah Winchester lo había seleccionado. Minutos después, Sarah llegó al comedor con su característico velo de luto, y durante la cena rechazó las alabanzas de Eric a los rifles Winchester, pues para ella sus productos eran armas para matar indiscriminadamente. El doctor entonces no tardó en preguntarle si se sentía culpable, pero tanto Sarah como Marion respondieron con tanta coherencia que lograron ganarse momentáneamente su simpatía. Al culminar la cena, Eric volvió a su habitación, tomó láudano y mientras acariciaba una bala que tenía grabada la frase «Juntos por siempre», se sumergió en los recuerdos de su esposa. Pero su momento casi onírico fue interrumpido por el sonido de un campanario a medianoche y por ruidos extraños que provenían del intercomunicador que conectaba con la habitación del jardín. Ambos sucesos lo motivaron a recorrer la casa y en el camino vio a Sarah revisando libros. Pero al esconderse para no ser descubierto, se topó con una figura aterradora que atribuyó a los efectos de la droga. Esa misma noche, Henry deambulaba por la casa con un saco en la cabeza y cuando el doctor llegó a la habitación del jardín, no solo encontró la puerta sellada, sino que logró ver al niño a punto de saltar desde un andamio muy alto que estaba encima de los albañiles. Acto seguido, el médico pasó entre los trabajadores, capturando al niño que acababa de saltar, y al quitarle el saco, vio cómo sus ojos nublados volvían a la normalidad. En ese momento llegaron Marion y Sarah. Al día siguiente, Sarah y Eric iniciaron las sesiones médicas, y aunque la mujer parecía distraída, le dejó claro que le estaba prestando toda la atención. De hecho, en lugar de ella, parecía ser él quien era evaluado, ya que Sarah le cuestionó su posible abuso de medicamentos y le hizo todo tipo de preguntas acerca de la muerte de su esposa.
Minutos después le confesó, sin titubeos, que ella estaba maldita por enriquecerse con la violencia de las armas Winchester, afirmándole también que la casa estaba construida por los espíritus y fantasmas que la perseguían como a una sombra. Para el médico, todas esas afirmaciones provenían de un sentimiento de culpa. Por eso le aseguró que la mente dominaba al cuerpo. No obstante, cuando quiso demostrárselo con un viejo truco de magia, la mujer se ofendió por insinuar que ella era una tonta y no solo dejó su truco al descubierto, sino que le informó que confiscaría su medicamento. Después de todo, en su casa, él debía obedecer sus reglas y tener la mente clara para poder evaluarla. Al terminar la sesión, Eric fue confinado en su habitación y descubrió que le habían quitado el láudano, pero tuvo que contener su enojo y dedicarse a responder una carta del director legal de la compañía Winchester, quien le urgía que enviara su evaluación sobre Sarah. Al responder la carta, Eric dejó claro la buena apariencia de Sarah. Sin embargo, también informó las confesiones que la mujer le había hecho de las sombras y los fantasmas, así como lo afectada que estaba por la pérdida de su hija y esposo. Mientras el doctor escribía, las campanas de medianoche volvieron a sonar, pero cuando intentó salir de la habitación fue detenido por el sirviente que vigilaba el confinamiento. Además, cerca de ellos también estaba el otro sirviente con el que Eric siempre se topaba. El médico no resistió tanta inquietud, así que terminó escapándose por la ventana y en su recorrido por la casa vio a Sarah en trance dibujando sin mirar el papel. El hombre quedó atónito en su escondite, pero cuando el trance terminó se apagaron las velas del lugar y se le apareció una figura espantosa que lo hizo huir. No obstante, nuevamente le atribuyó la visión a los efectos del láudano que aún quedaba en su organismo. En la siguiente sesión, Sarah volvió a confrontar a Eric preguntándole cómo era morir, pues sabía que él había estado clínicamente muerto por 3 minutos, ya que ella tenía registros de todas las víctimas de armas Winchester. Así que, notablemente incómodo, el hombre le pidió ser borrado de esas listas y le mostró la bala con la inscripción «Juntos por siempre» que le habían extraído del pecho en aquella oportunidad. A lo que Sarah respondió que esa bala podía estar conectada con otra vida. Luego de otras tantas preguntas incómodas que hizo la mujer, el médico le recordó que la paciente era ella, y haciendo alarde de sinceridad, le admitió que la noche anterior la había visto en trance. Ella por su parte le explicó que, al sonar la campana de medianoche, los espíritus de víctimas de armas Winchester le pedían reconstruir las habitaciones donde murieron para poder entrar al mundo de los vivos y hallar la paz. Según Sarah, su mayor problema era no saber si eran espíritus inocentes o criminales, pero el objetivo era mostrarles su remordimiento. A los primeros los ayudaba a seguir adelante, mientras que a los vengativos los encerraba, sellando sus cuartos con 13 clavos hasta que se calmaban y podían ser liberados. En ambos casos, una vez lograda la misión, la habitación era derrumbada. La mujer también contó que la noche anterior, por primera vez, había sentido un espíritu muy poderoso, de los que se aprovechan de almas inocentes, y como temía por la seguridad de Henry, le aseguró al médico estar convencida de que entre ella y él podían ayudarlo. No obstante, el escéptico médico interpretó sus palabras como un simple temor a perder el control de la compañía. Al terminar la sesión, Sarah ordenó la construcción de una nueva habitación que estaría llena de rifles de todos los modelos Winchester. Por otro lado, Eric cuestionaba si la imaginación de Sarah beneficiaba a la constructora, aunque veía la fe que los obreros le tenían. La investigación de Eric siguió con Marion y mientras la mujer se desahogaba diciendo lo angustiada que estaba por lo ocurrido con Henry, el niño aprovechaba que había quedado solo para deambular por la casa, esta vez con un rifle en las manos. Henry caminaba con la mirada nublada, pero sin el saco en la cabeza, y cuando se encontró con su tía comenzó a dispararle. Por suerte, Eric logró detenerlo antes de que ocurriera una tragedia. En ese instante, el niño recobró la normalidad en sus ojos y el médico convenció a Marion de llevarlo al hospital. Seguidamente, Sarah ordenó sellar la habitación con 13 clavos, dejando dentro a Eric, Marion y Henry, aunque luego entró por una puerta alterna para intentar convencer a su sobrina de atrapar al espíritu que acechaba al niño. Eric, harto de la situación, salió y llamó a la empresa Winchester para pedir un auto sin dar explicaciones.
Al culminar la llamada, volvió a encontrarse al sirviente habitual que se ofreció a ayudarlo a recoger las maletas, pero en el camino le confesó que veía almas criminales en la casa y le insinuó a Eric que él compartía esa habilidad. Segundos después, el espíritu maligno se reveló en el cuerpo del sirviente antes de desvanecerse. Esto hizo que el médico huyera aterrorizado hasta la biblioteca, donde Sarah estaba recordando el origen de la última habitación construida y la identidad de quien había muerto allí. De hecho, tenía en sus manos una foto de periódico que mostraba la cara de un criminal abatido por la policía 20 años atrás. Cuando Eric vio la foto, le dijo a Sarah que era el mismo sirviente con el que acababa de hablar. El criminal era Benjamin Block, un cabo que, tras perder a sus hermanos en la guerra, había perpetrado una masacre en las oficinas Winchester. Para esa venganza, Block se había cubierto la cabeza con un saco, pero cuando la policía entró a derrotarlo, el hombre ya se lo había quitado. Para Sarah ya no había dudas y estaba decidida a atrapar al espíritu en la habitación de rifles. Pero cuando llegaron al sitio, un terremoto sacudió la casa mientras el espíritu mataba a uno de los acompañantes de Sarah y lanzaba a Eric lejos del lugar. Al cesar el sismo, el médico vio cómo los clavos de las puertas selladas salían disparados. Marion, por su parte, buscaba a su hijo, quien, tras ser poseído nuevamente, había aprovechado el caos para escapar. Eric, aún confundido, comenzó a ver espíritus por todos lados mientras se repetía que eran imaginaciones. De pronto, una señal lo llevó a la habitación del jardín. Allí revivió el suicidio de su esposa y el momento donde ella le disparó, causándole la famosa muerte de 3 minutos. Cuando el médico despertó, sintió su propia culpa por desatenderla y por no haberla escuchado, pero también se sintió liberado, dejándose guiar por un grupo de espíritus que lo llevaban hacia Sarah. Finalmente, Eric encontró a Sarah en trance en la habitación de rifles, y luego de que ella le pidiera que sellara la sala, él confesó que ahora sí estaba convencido de poder ver espíritus. Sarah le explicó entonces que su conexión con la casa se debía a los 3 minutos que duró muerto, pero insistió en actuar rápido para salvar a sus sobrinos mientras continuaba convocando a Block. Seguidamente, el alma de Block salió del cuerpo de Henry y poseyó a Sarah, ordenándole a Eric que la matara, pero el médico no le hizo caso. En su lugar, selló todas las salidas de la habitación y tomó el mismo modelo de rifle usado por Block en la masacre. Cuando sonó la campana de medianoche, el espíritu se materializó para intentar estrangular a Sarah, pero Eric salvó a la viuda disparándole al espíritu, aunque sin derrotarlo. De inmediato, la viuda concluyó que Block solo podía ser vencido con un instrumento vinculado a la muerte. Al escuchar eso, Eric recargó el rifle con la bala grabada que siempre llevaba consigo, logrando dispararle a Block justo cuando todos los rifles de la habitación apuntaban a nuestros protagonistas. El tiro no solo destruyó al espíritu del cabo, sino también a otros que acechaban a Marion y Henry en el sótano de la casa. Sarah entonces sintió paz y ordenó a los espíritus regresar a sus habitaciones, cuyas puertas se cerraron de inmediato. Más tarde, Eric y Sarah se reunieron con Marion y Henry en los jardines. Posteriormente, el médico redactó un informe final declarando que Sarah Winchester estaba completamente sana y apta para seguir al frente de la empresa Winchester. Por su parte, Sarah se deshizo de la carga emocional por la muerte de su hija. La casa se reconstruyó, las puertas volvieron a sellarse con 13 clavos y la habitación del jardín cambió su aspecto. Finalmente, la tía y sus sobrinos se despidieron amistosamente del médico y segundos después vemos un clavo salir expulsado de una de las puertas selladas, dejando la historia en suspenso. Como dato curioso, al final se menciona el terremoto mortal de 1906 ocurrido en Estados Unidos y que Sarah continuó remodelando la mansión sin descanso, 24 horas al día y 7 días a la semana, hasta su muerte en 1922. Actualmente, la casa Winchester sigue en pie y es considerada una de las más embrujadas de Norteamérica.